Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. El canciller de Venezuela, Iván Gil, niega así abiertamente la existencia del tren de Aragua, asegurando que es un invento de los medios. Eso por una parte, mientras por la otra punta sigue comentándose el arresto de Tarek El Aissami y tratándose de entender las motivaciones más profundas, si las hay, tras la publicitada caída de quien hasta ayer era uno de los hombres más poderosos del régimen chavista. Lo veremos, pues trataremos de que con detalles. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Fondo. Bueno, para entender este rompecabezas hemos llamado a un verdadero experto que es Antonio María Delgado. Usted seguro que ha leído sus columnas en el Nuevo Herald y también en otros medios norteamericanos, porque es uno de los periodistas más leídos ahora mismo en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. ¿Cómo te va? A ver, empecé con esta noticia de negar lo del tren de Aragua, pero realmente quisiera poner en primer plano este arresto a tan alto nivel. Para los que vemos un poco en la distancia las noticias de Venezuela, nos sorprendió, pero estoy seguro que a ti, por ejemplo, no te cogió tan desprevenido, ¿no? Sí, bueno, de hecho, estaba desaparecido, y estuvo desaparecido por 14 meses antes que lo presentaron esta semana, presentándole cargos formalmente. Sabíamos que estaba involucrado porque cuando explotó esta cruzada contra la corrupción de Maduro, empezaron a arrestar a funcionarios y empresarios muy ligados a él. Y se sabía que él encabezaba un bloque económico donde esta gente que estaba siendo arrestada participaba. En su momento inicial, estamos hablando de marzo del año pasado, febrero del año pasado, se dijo que este grupo de funcionarios dentro de Petróleos de Venezuela y de socios de ellos habían defalcado a la nación por miles de millones de dólares. En un momento dado manejaron diferentes cifras, se hablaba de 3.000 millones, se hablaba de 5.000 millones, que fue extraído a través de ventas de petróleo que se estaban realizando debajo de la mesa, porque en ese momento PDVSA, bajo la conducción de Tarek El Aissami, funcionaba de esa manera, a través de empresas de maletín y comercializadores independientes, colocaban el crudo venezolano en Asia para tratar de evadir las sanciones, pero es un sistema de estas ventas no publicadas que no tenían control de nadie. Y entonces lo que terminó pasando es que estas ventas bajo la mesa, que supuestamente iban a generar dinero a las arcas del Estado para Maduro, esta gente se dio cuenta que nadie la estaba viendo y empezaron a hacer ventas independientes y en un momento dado estalló la crisis. En Venezuela había ratos, porque tú sabes que Venezuela suministra el crudo a Cuba. Venezuela dejó de enviar petróleo a Cuba y se decía que bueno, que tenía problemas de producción, que la crisis, que las sanciones, pero Cuba se enteró que parte de las razones era que ese crudo que iba a ir a Cuba se estaba vendiendo en Asia y se estaba quedando en los bolsillos de este grupo. De manera que esto estalló, Tarek desapareció, nadie sabía si estaba vivo o si estaba en el Fuerte Tiuna, se decía, el Fuerte Tiuna es la... ¿Tú crees que estuvo realmente retenido ese 14 meses, me dijiste? Sí estuvo retenido, estuvo contra su voluntad, o sea, estaba en una especie de casa por cárcel. Y a nosotros nos llegó una grabación donde él básicamente estaba ofreciendo ceder las claves para poder tener acceso a fondos en criptomonedas, todo el dinero que él tenía en criptomonedas, si se le permitía salir de todo esto. Al final no se sabe si eso fue lo que pasó. Es muy curioso el timing del anuncio de esta semana, pero pasaron 14 meses antes que esto tuviera algún tipo de desenlace. Las razones detrás de esto aún se desconoce. Rumores de pasillos en Venezuela indicaban que él estaba de alguna manera conspirando contra Maduro. No se sabe en qué proporción, en qué sentido. El fiscal de Maduro, que también se llama Tarek Saab, William Saab, perdón, dijo que este grupo participó en un complot que buscaba crear
zozobra de la población, quizás disturbio, primero a través de la quiebra de la economía. Y lo que estaban buscando era eso, para generar una especie de situación. Pero no se sabe al final qué es lo que estaba haciendo. Sí se sabe que Maduro y los otros sectores del chavismo, como Diosdado Cabello, etcétera, consideraban que este hombre los había traicionado y cae en desgracia por eso. Ahora, cuando uno ve lo que está sucediendo, o cuando lee los artículos, a mí me recuerda a otros casos, sobre todo en Cuba, donde todo parece destinado a exculpar a Maduro, a su entorno más duro, al que él pertenecía también, al cártel de los soles, que son los militares, las fuerzas del orden, etcétera. Y ellos aparecen entonces como personas que están luchando contra la corrupción, etcétera. ¿Hay algo de eso? Es todo un show, ¿no? Por cierto, que Tarek el Aizami manejaba un ala del cartel de los soles. Era pieza importante y se ha señalado en los diferentes casos que lleva a Estados Unidos directamente como una de las personas que estaba trabajando directamente con los carteles mexicanos, enviando droga, trabajando en sociedad incluso con Walid Maclet, el conocido narcotraficante venezolano que fue arrestado en Colombia y terminó regresando a Venezuela en un proceso de extradición. Él es uno de ellos. Pero sí, básicamente, y es muy curioso, ¿no? Y da hasta risa en cierta manera. En Venezuela hay una gran fiesta de corrupción, es una cleptocracia, donde hay especie de licencias abiertas para robar, y entonces ahora lanzan esta cruzada contra la corrupción y tratan de ponerse como que están tratando de lidiar con este problema en Venezuela. Bueno, para quien no lo ha leído, Antonio María Delgado ha publicado un artículo lleno de detalles, ¿no?, que aquí en un programa de televisión no da tiempo, sobre este caso. Pero claro, como nos toca leer entre líneas, sí, y tratar de adivinar cuáles son las intenciones del régimen, ¿no? Esa es una. La otra, esa de que estaría conspirando, ¿te parece creíble? Sí, sí me parece creíble porque él jugaba un papel muy importante dentro del ala de Maduro. Era uno de sus principales aliados. ¿Cuál es la otra ala? El encabezado por Diosdado Cabello. ¿Tú crees que hay una rivalidad real entre Diosdado y Maduro? Siempre la hay, ellos sí, pero se entienden, y se entienden que es un matrimonio que tienen que mantener porque se desbarata el juego. Quizás el más vulnerable es Diosdado Cabello porque todas las evidencias recaudadas contra él en el tema de narcotráfico indican que no tendría manera de poder sobrevivir al colapso del régimen. ¿Tiene Maduro fuerzas para un día hacer esto mismo contra Diosdado? Pudiera hacerlo, pero yo creo que todavía lo necesita. Acá en el fondo se trata del poder, del control que se tiene interno dentro del aparato de inteligencia y el aparato militar dentro de Venezuela, y que está repartido entre los diferentes sectores. Pero Diosdado, si bien no se puede decir que está totalmente protegido dentro de Venezuela o que está pudiera sobrevivir si los otros sectores se vuelcan contra él, sí está bien posicionado, ¿no? No sería fácil sacarlo de donde está. Ahora, es el 18 que se cumple el plazo, sí, para este acuerdo de Barbados. Sí. ¿Qué va a pasar? Ya no en Venezuela, ya sabemos. Claro. ¿Cuál va a ser la posición de la administración Biden, que ha dado tumbos, ha devuelto a los narcosobrinos, a Saab, a Alex Saab, le resquebrajó las sanciones? Tendrían que volver a sancionarlo porque ha incumplido todos los acuerdos de Barbados. Sí. Ellos han dado señales de que no van a renovar la licencia que otorgaron, que permitió el levantamiento parcial de las sanciones. Y eso significaría que el crudo venezolano continuaría teniendo el acceso bloqueado al mercado
de crudo estadounidense, ¿no? Aunque lo está haciendo, aunque también se le otorgó algunas licencias especiales a Chevron, que está operando en Venezuela, entonces a través de ellos está llegando algún crudo acá. Pero lo último que estamos escuchando, y esto salió publicado recientemente en el Washington Post, que la administración está buscando la manera, o está buscando una fórmula que le permitiría a Maduro seguir vendiendo petróleo sin que necesariamente esto implique la renovación de la licencia, que ha dicho que no lo iba a renovar. ¿Por qué estaría haciendo esto? Porque aquí hay una situación muy difícil y no solamente para Estados Unidos, sino para toda América Latina, que es que el tema de este éxodo masivo de venezolanos que han salido a los países vecinos e incluso llegando hasta Estados Unidos, buscando escapar del colapso económico y la falta de libertades en Venezuela, y que no ha terminado. Y en este momento, esta mañana, yo publiqué un artículo de una encuesta que salió en Venezuela diciendo que el 40% de los venezolanos creen o están dispuestos a considerar salir del país si Maduro gana en julio la elección. 40% de la población venezolana, estamos hablando de 10, 11 millones de personas que estarían dispuestos a volver a salir, y muchos de ellos tratarían de llegar a Estados Unidos. Esto es un problema. Yo creo que el tema de tratar de evitar este éxodo está tomando el primer lugar en los cálculos que está haciendo Washington, y está dejando en un segundo plano el tema de democratizar el país, ¿no? El deseo de buscar una transición democrática. Vamos a hablar y vamos a ver pues esta negativa del canciller madurista sobre el tren de Aragua, y además algo que dijiste acá que me parece interesante, ¿no? Sobre si se le está mandando algún petróleo a Cuba, ningún petróleo a Cuba. Para mí sería una noticia que fuera cero. Así que estamos hablando con posiblemente la voz más experta sobre el tema de Venezuela aquí en nuestra ciudad, Antonio María Delgado, periodista del Herald.